Cordial saludo, estudiantes de cálculo diferencial. Les presento este OBI relacionado con el tema de función cuadrática. La función cuadrática es un tipo de función polinómica de grado 2. Esta función tiene una definición, comportamiento y características muy útiles tanto en el campo de las matemáticas, en la ciencia, la ingeniería, negocios y muchos procesos que en su diseño utilizan este concepto. Objetivo general: comprender el concepto de función cuadrática, sus características y propiedades. Objetivos específicos: conocer el concepto, expresión, dominio, rango y componentes de la función cuadrática. Explicar las formas gráfica y raíces de una función cuadrática. Definición: la función cuadrática o polinomio cuadrático o polinomio de grado 2 se define como un polinomio con una o más variables en la que el término de grado más alto es 2 o segundo grado, es decir, su variable independiente está elevada a la segunda potencia. Por tanto, es una expresión de la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a es diferente de 0. Por ejemplo, f de x igual a 3x al cuadrado más 3x menos 4. Se observa la gráfica en la parte derecha. En este caso, la variable única es x. Se dice que entonces la función es una función cuadrática. Su gráfica es una denominada parábola, que es un tipo de curva en dos dimensiones. Dominio y rango. El dominio de la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado más bx más c es el conjunto de valores de la variable x para los que la función está definida. El rango se restringe a los puntos mayores o iguales a las coordenadas en y del vértice cuando la parábola abre hacia arriba, y los puntos menores o iguales a las coordenadas en y del vértice cuando la parábola abre hacia abajo. Los componentes de una función cuadrática de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c son coeficientes, usualmente números reales identificados como a, b y c en la expresión general de la función cuadrática. Grado: se refiere en este caso a que la variable con mayor exponente es 2, también se identifica como de segundo orden. Eje de simetría: se define como una recta vertical que parte la parábola en dos ramas iguales. Vértice: es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. Expresión algebraica y gráfica. Formas de una función cuadrática univariable. La función cuadrática se puede expresar de varias formas. Forma estándar, como f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Forma factorizada, como f de x igual a factor de x menos r1 multiplicado por el factor x menos r2, donde r1 y r2 son raíces de la función cuadrática. Y forma de vértice, con f de x igual a factor de x menos h elevado al cuadrado más k, donde h y k son coordenadas x y y del vértice. Gráfica de la función cuadrática. La gráfica de f, o equivalente a la ecuación y igual a x al cuadrado más bx más c, es una parábola cuyo eje de simetría es paralelo al eje y, como se observa en la imagen. Por ejemplo, y igual a x al cuadrado menos x menos 2. Gráfica. Gráfica de la función cuadrática. Se tiene otras características para identificar su gráfica. En primer lugar, el coeficiente a de la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c indica el comportamiento de la parábola. Es decir, si a es menor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si a es mayor que 0, la parábola abre hacia abajo. El coeficiente a de la función f de x igual a x al cuadrado más bx más c también controla el grado de curvatura de la gráfica. Es decir, una magnitud mayor de a genera una apariencia más cerrada o fuertemente curvada. Una magnitud menor de a genera una apariencia más abierta. En tercer lugar, los coeficientes a y b de la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado más bx más c en conjunto determinan la ubicación del eje de simetría de la parábola, es decir, las coordenadas x e y del vértice, donde tenemos que la coordenada x sería igual a menos b sobre 2a y la coordenada y sería c menos b al cuadrado sobre 4a.
El coeficiente c determina la altura de la parábola, es decir, donde corta o intercepta al eje y. En este ejemplo número 1 se analiza el comportamiento de la función cuadrática de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde, como se explicó en la anterior diapositiva, si el valor del coeficiente a es muy grande, la parábola tiende a ser muy cerrada en su apertura, y lo contrario cuando el valor del coeficiente de a es muy pequeño. Ahora, las raíces de una función cuadrática pueden ser dos raíces reales, como se aprecia en la primera imagen de la izquierda. También pueden tener una sola raíz real o sin raíces reales. Intersecciones o raíces. Intersecciones o puntos de corte. La intersección con el eje x de una función cuadrática se produce cuando se iguala la ecuación cuadrática a 0, es decir, y igual a x al cuadrado más bx más c igual a 0, solucionando por factorización o con la ecuación cuadrática. La intersección con el eje y de la función cuadrática se produce cuando se hace x igual a 0 en la ecuación cuadrática y igual a x al cuadrado más bx más c. Por tanto, sería y igual a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Luego el punto de coordenadas 0, c determina la intersección con el eje y. En caso que el coeficiente c sea 0, el punto de intersección es el origen 0, 0. Raíces de la función cuadrática. Al igualar a 0 la ecuación cuadrática y igual a x al cuadrado más bx más c, se tiene como y igual a x al cuadrado más bx más c igual a 0. Con esto se puede determinar las raíces o valores de x que hacen 0 la ecuación a x al cuadrado más bx más c. Estas raíces se pueden determinar aplicando factorización o utilizando la siguiente expresión que hace uso de los coeficientes de la ecuación cuadrática: x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ejemplo 2. Dada la función cuadrática f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 4x más 6, determine a. Hallar la ecuación de su eje de simetría. Esta es igual a x igual a menos b sobre 2a, reemplazando con los coeficientes sería menos 4 sobre 2 por menos 2 igual a menos 1. B. Las coordenadas de su vértice. El vértice es igual a menos b sobre 2a en la coordenada x y menos b cuadrado más 4ac sobre 4a en la coordenada y. Reemplazando los coeficientes quedaría como menos 4 sobre 2 por menos 2 en la coordenada x, quedaría menos 1, y menos 4 al cuadrado más 4 factor de menos 2 por 6 sobre 4 por menos 2. Esto nos daría 8. Es decir, que las coordenadas de su vértice serían menos 1,8. C. Comprobar si la gráfica se abre hacia arriba o hacia abajo. Como el parámetro a es negativo o menor que 0, la gráfica abre hacia abajo, luego el vértice es un máximo. D. El punto de corte con el eje y. El punto se obtiene cuando x es igual a 0. Entonces, de la ecuación y igual a menos 2x al cuadrado menos 4x más c, reemplazando la x por el 0, nos quedaría menos 2 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 6 igual a 6. Luego el punto de corte es de coordenadas 0,6. E. Las raíces reales de la función si las tuviera. En primer lugar, las raíces reales o complejas se determinan a través del discriminante delta igual a b al cuadrado menos 4ac. Reemplazando con los coeficientes tendríamos menos 4 al cuadrado menos 4 por menos 2 por 6 nos daría 64, que es mayor que 0. Como el discriminante es mayor que 0 y este está en una raíz cuadrada, la raíz existe. Por tanto, tiene dos raíces reales. Aplicando la fórmula cuadrática x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a y reemplazando con los coeficientes correspondientes, obtenemos que nos da igual a 4 más o menos 8 sobre menos 4. Entonces tendríamos que x1 es igual a 12 sobre menos 4, es decir, menos 3, y x2 es igual a menos 4 sobre menos 4, es decir, 1. Tendríamos dos raíces en menos 3 y 1. Conclusiones. Las funciones cuadráticas no solo representan expresiones algebraicas, ecuaciones, funciones y gráficas, son ampliamente usadas en ciencias, negocios e ingeniería.
En ciencias e ingeniería, las funciones cuadráticas se utilizan para describir algunos eventos físicos como la trayectoria de un tiro parabólico, el chorro de agua de una fuente, el rebote de una pelota, en los reflectores parabólicos de los platos satelitales, entre otros. En los negocios se aplican en la predicción de ganancias y pérdidas, determinación de valores máximos y mínimos. En general, una función o ecuación cuadrática se ha utilizado en el diseño de muchos objetos. Esperamos que este OI fortalezca el aprendizaje de los conceptos fundamentales de funciones útiles en el estudio de cálculo diferencial. Este OI ha sido elaborado por Héctor Uriel Villamil González, ingeniero electrónico, docente, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería UNAT. Revisado por el ingeniero magíster Hernán Raúl Castro Castillo, docente, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería UNAT. Recursos educativos, referencias bibliográficas. Las fuentes utilizadas para el desarrollo de este OI son Shokowski E. 2011, Álgebra y trigonometría con geometría analítica, páginas 195 a 209, Shokowski 1989, Cálculo con geometría analítica, página 44, Rivera A. 2018, Funciones lineal, cuadrática, racional, raíz cuadrada e inversa, Cálculo diferencial, fundamentos, aplicaciones y notas históricas, páginas 129 a 140. Gracias por su atención.